Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestro querido taller de Julia. Julia, ¿no? En español, ¿no? Pero es Julia, Julia Lang. Pues nos habíamos atrasado un poco porque semana de entrega de proyectos finales en la universidad, desgraciadamente. Y también trámites burocráticos para visitar otros países y también nuestra certificación de MLOps. Pero ya estamos aquí y vamos a continuarle porque ya nos falta muy poco relativamente. Pero descubrí que nos faltaría cubrir un tema nuevo. Entonces, déjenme mostrarles cómo está esto. Si recuerdan, ya hemos cubierto pues el que es Julia, los arreglos, que son los vectores, los conjuntos, las tuplas, diccionarios, los tipos de variables, los tipos de datos, las estructuras de control, los ciclos. Y de ahí ahorita vamos a ver lo que son las funciones. Y de ahí seguirán los dataframes. Pues antes de los dataframes, vamos a ver otro tipo de dato que es muy importante, ya que con esto vamos a poder construir nuevos tipos de datos. Entonces vamos a comenzar con las funciones. Entonces, funciones. En todos los lenguajes de programación, sea cual sea, siempre vamos a tener funciones, ya sea que sean de tipo lambda o declarar utilizando alguna palabra reservada que sea function, fun, etcétera, ¿no? O void, ¿no? eh, entonces, al igual que todos los lenguajes de programación, Julia igual tiene su propia sintaxis. Y es que las funciones en Julia, al, como comparte ciertas cosas con los lenguajes de programación funcional, digamos que las funciones de en Julia son objetos o ciudadanos de alto nivel. Son las funciones las que se consideran con alto nivel. Y se consideran de alto nivel cuando digamos que pueden recibir diferentes tipos de parámetros, incluso hasta funciones y crear nuevas funciones y así, ¿no? Entonces, pues como dije, es un objeto que va a mapear la tuple de argumentos y va a retornar un valor. A diferencia de programación funcional que tenemos funciones puras e impuras, aquí se considera que no son matemáticamente puras, ya que pueden alterar el valor o estado global del programa. Y esto, acuérdense que tenemos scopes que nos permiten, por ejemplo, acceder a variables globales, por ejemplo, el global, el local. Entonces, por esa razón es que al cambiar el valor de o alterar el valor, ya no son matemáticamente puras y se cambia el estado. Pues en Julia vamos a tener las funciones con nombre, las clásicas, funciones de una línea, funciones anónimas. Y si quieren ver más sobre funciones, ahí está como que el manual de la versión 1 de funciones, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? La síntesis es muy fácil. Vamos a tener la palabra reservada function, luego el nombre y entre paréntesis irían todos nuestros argumentos, que es lo que menciona que es la tupla, ¿no? Porque están entre paréntesis. Y luego, de abajo le damos enter y tabulamos y abajo iría todo el cuerpo de la función, que sería todo el procedimiento y vamos a tener un return, que es el valor que vamos a regresar. Y cerramos nuestra función con en. Déjeme ver si está grabando la voz. Así. Luego me olvidan. Y también esto es para las funciones con nombre. Para las funciones de una sola línea, solamente vamos a declarar el nombre, paréntesis, los argumentos que necesita esa función y el procedimiento. Estos, por ejemplo, son para funciones que no necesitamos tantas líneas de código, solamente una sola línea y ya está. Por ejemplo, que se calcule la media, ¿no? Hacemos la suma, utilizamos la suma y abajo sobre la longitud y ya está, ¿no? Luego de ahí tenemos funciones anónimas. Esta es una de las formas, existe otra que es con flechita, pero digamos que esta es como que la más común, aparte de la otra. Y pues declaramos el nombre de nuestra variable, que es igual a function con sus argumentos y su procedimiento y termina igual con en, como si fuera esta, pero sin el nombre, ¿no? Y aquí viene un ejemplo, por ejemplo, la función de la media. La función de la media, o el promedio, como lo quieran llamar, eh,
va a ser tenemos a este simbolito de, no recuerdo si se llama sigma, y te dice que va de i hacia n, donde n es el número de elementos y i siempre va a comenzar desde u va a ser igual a 1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tomando el caso de los vectores, tenemos en x1, pues, pues imagínense que tenemos un 10, en x2 otros 10, en x3 otros 10, entonces tenemos tres elementos que sería n y pues la suma de esos 10 pues es 30, entre tres elementos pues va a dar 10, ¿no? Ese es nuestro promedio, o la media, ¿no? Ya me había adelantado. Y entonces para hacer esa función así bien, nada más para explicar con ejemplos. Por ejemplo, tenemos otra función que se llama calcular media. Recibe los números y aquí hacemos, ¿no? N es la longitud de ese vector, arreglo, quieran lo que enviarle, y luego tenemos A igual a 0 y luego hacemos la operación que, con el ciclo que ya aprendimos en otro video anterior. Si no, por ahí te debe aparecer el mensaje de mira los videos sobre ciclos, ¿no? Y hacemos la suma y al final retornamos A sobre N y esto nos va a dar eso. Otro caso que podemos hacer con las funciones es hacer composición de funciones. Si tomaron sus clases de álgebra lineal o... Sí, álgebra lineal, sí. Y también lo ven en cálculo, como que en las primeras partes. La composición de funciones se refiere a que nosotros podemos hacer esto, que siempre cuando vemos composición de funciones tenemos ese simbolito que indica que primero vamos a aplicar f hacia bueno, hacia lo que recibe, y eso que recibes lo va a recibir g, que es lo mismo como podemos ver aquí. Por ejemplo, x aplica a f de x y a ese f de x se le aplica g de x, que en este caso pues primero va adentro y luego hacia afuera, y luego cuando lo derivas es todo un desmadre, ¿no? Lo haces la integral también. Mm, entonces, esto también se puede hacer en Julia y lo podemos hacer ya sea con este simbolito o hacerlo tal cual, meter adentro de nuestra función f de la función que evalúa en x, y luego para el argumento de g pues va a ser el resultado de f, ¿no? Otra forma de hacerlo es utilizar pipes. Si han trabajado con, por ejemplo, Elixir o FSHA, y no recuerdo si en escala también lo podemos hacer, eh, tenemos nuestra función que inicia, luego ponemos puntito, el pi, y luego el mayor que, para generar esta sintaxis, ¿no? Este símbolo que es punto de pi mayor que, y luego g. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que va a aplicar la función f de x, y esos resultados los va a mandar hacia la función g, que la cual va a recibir un solo argumento. Por esa razón, cuando se ejecuta, eh, pues va a hacer lo de la composición. Y ahora vamos hacia la parte que más nos interesa, que es hacerlo ya en código, ¿no? Ok, vamos a hacer grande esto. Ahí está. Aquí tenemos nuestro ejemplo de la media. Quiero ver si se ve bien. Entonces tenemos la declaración, la normal, que es con el nombre. Recibe los parámetros números, y igual hacemos la longitud de ese vector, y luego hacemos con un for para hacer la suma de los números, y al final regresamos a sobre n, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, y la forma con funciones anónimas pues es hacerlo de esta otra manera. Por ejemplo, declaramos function, recibe números y es el mismo cuerpo de acá, solamente que ahora digamos que es una función anónima, ¿no? Ya en lugar de llamar a la función por este nombre, tendríamos que llamar a esta variable. Luego de ahí tenemos de una sola línea, como les decía, ya en Julia existe un método que se hace para hacer la suma de los elementos de un vector. Y en este caso utilizamos suma, números, longitud, numbers, y ya automáticamente ya tenemos. Esta es la función de calcular la media, pero de una sola línea.
obvio que ya en Julia existe esta función de hacer la media, pero solamente quería mostrarles cómo se puede hacer. Y esto, si se dan cuenta, está en un archivo. Para nosotros utilizarlo en nosotros, vamos a utilizar la sintaxis require, y luego de ahí sería el nombre de nuestro archivo. Gracias al autocompletador de Replit, pues nos deja hacer esto. Entonces, en el archivo donde queremos invocar pues esas funciones, tendríamos que utilizar require, el nombre del archivo que contiene las funciones o tipo o otras cosas, métodos, punto JL, y ya con eso ya podríamos utilizar directamente las funciones dentro del otro archivo, como pues vamos a ver a continuación. Este es mi archivo main.jl, y aquí yo utilicé bueno, hice el include o require. En este caso, bueno, es include, de hecho, se me fue el, el avión como con PHP. Es include, utilizan include, luego entre paréntesis el nombre del archivo, que en este caso es media.jl. Y con esto, por ejemplo, yo aquí declaro tres calificaciones, 8, 10, 9, ¿no? Y con eso, digamos, ya puedo yo llamar a mis funciones. Por ejemplo, calculé min, le paso los parámetros y ya solamente recibo la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la de la función anónima y la función de una sola línea. Cuando nosotros ejecutamos eso en la consola, ahí está. Tenemos el mismo resultado porque al final del día pues va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí le resto 1? Y me va a dar error porque no, no se puede. Ok, no hay problema. Pero más o menos entendió la idea, ¿no? De que quería... Ajá, pues vamos a ponerle una escala. Ahí está, 18 porque es por 2. Ok, y de ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con funciones que reciben n parámetros, las que comúnmente conocemos como funciones varídicas? Las funciones varídicas se declaran utilizando, agregando tres puntitos después de la variable que queremos que reciba n parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos x y tres puntitos. Entonces x va a ser considerado como un elemento. Bueno, puede ser ya sea una tupla o un vector, y va a ser la suma. En este caso va a ser la suma de todos sus elementos y regresa el resultado. O por ejemplo que al primer elemento lo reciba de forma normal, pero el siguiente argumento de la función sea varídico. Entonces declaramos x, y luego y y los tres puntitos. Y con eso digamos que ya tendríamos esa parte. Y por ejemplo, en Python nosotros tenemos funciones donde podemos pasarle como parámetros de configuración que comúnmente se agregan como KWRs, que son pues ya de valor, ¿no? Al final es como un diccionario que es lo que se está manejando. Entonces en Julia pues se puede hacer algo similar. Declaramos en este caso nuestros argumentos, que sería por ejemplo x, y luego de ahí ponemos punto y coma, y asignamos esos datos. Por ejemplo, a va a ser igual a b y b igual a 2. Entonces aquí estoy utilizando nothing porque no voy a realizar nada, pero ya que nada más voy a ejecutar este print line, que va a imprimir la función de y igual a algo, ¿no? Ahorita vamos a verlos ya todas funcionando. Y si quiero declarar más de argumentos a nuestra función, por eso sería x, y luego de ahí punto y coma, y después del punto y coma irían nuestras variables de configuración. Por ejemplo, que no sé, que se aplique
no sé qué, ahorita que déjeme acordarme. eh, los coeficientes de no de correlación es que tenemos diferentes, por ejemplo que en lugar de que aplique el clásico de Pearson, que aplique otro. O que, por ejemplo, en las pruebas de bondad y todas esas partes que donde agregamos, donde tomamos los márgenes de errores de 0.05, que sea de 0.01 o de 0.1, ¿no? Entonces, para eso nos pueden servir configurar nuestras funciones para que acepten keywords. Luego ahí tenemos también, podemos agregar tipado a nuestras funciones. Cuando nosotros agregamos el tipado, estrictamente cuando nosotros pasemos los parámetros a la función, si no son del tipo que nosotros indicamos, pues vamos a tener error. Por ejemplo, aquí yo declaro mi función de forma normal y luego pongo dos puntitos y el tipo de dato que quiero que tome ese argumento. En este caso, A es de tipo entero y B es de tipo entero. Y si yo quisiera, por ejemplo, que regresar un valor del mismo tipo o de cierto tipo, pues tendríamos que agregar después de que se declaran la función y se cierra el último paréntesis, se agrega pues esto, que serían igual para indicarle cuál va a ser el tipo de dato esperamos de esa función. Finalmente, pues los que les mencionaba, ¿no? La composición de funciones. En la composición de funciones, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a declarar esta f de x y g de x. Y entonces, pues nos regresamos a nuestro main y vamos a incluir, a traer toda la información, bueno, a cargar todas esas funciones a nuestro archivo main. Entonces, yo aquí está. Y por ejemplo, aquí ejemplo de uso de funciones, ejemplo keywords. Y esto va a imprimir una función. Por ejemplo, aquí tenemos xy. La composición de funciones es lo que como que nos interesa ahorita un poquito más. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Con la composición de funciones, por ejemplo, yo había declarado una función f y una función g. Entonces, podemos hacerlo de esta manera, que el argumento que recibe g pues va a ser el resultado de f. O podemos hacerlo de esta otra manera, como mencionaba, utilizar el pipe, que sería puntito, lint, el diagonal del la el pipe y el mayor que para generar este pipe. Y esto lo va a, una vez que hace todo el proceso de f, lo lleva hacia la función g, que sería como hacer esto, pero un poquito más bonito y entendible. Y la otra forma matemática que nosotros podemos hacer es que utilizar tal cual la sintaxis de composición. Entonces, podríamos generar diferentes, agregar varios de estos puntitos con huequito y hacer la composición. En este caso, a la composición pues va a aplicar primero f y luego va a aplicar g. Y ya. Ah, y algo que se me está olvidando es, por ejemplo, tenemos el bloque do. Anteriormente, cuando vimos la parte de estados de control, vimos uno que se llama begin, que era para hacer todas las operaciones en un solo bloque y, y asignárselas, en este caso, una variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar el bloque do para funciones que son de tipo iterador. Y, por ejemplo, un mat, aquí si yo le estoy pasando un vector que aplica F4 y F5. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Vamos a iterar, por ejemplo, con el valor que hace el mat. Acuérdense que el mat va a recibir una función y adentro de esa función hacemos las operaciones. Pero ¿qué pasa si no queremos pasarle una función, sino que queremos hacer la operación aquí mismo? Entonces, utilizamos do y terminamos con en. Y luego después del do viene el tipo de dato que serían los valores que tiene cada uno de nuestro vector, o puede ser también una tupla. Entonces una vez que va comenzando a iterarlo, por ejemplo, aquí hacemos un print line, por ejemplo, F4, recuerdo que déjenlo, hago chiquito, otra vez.
Composición. F de X le suma 1 y G de X lo multiplica por 2, ¿no? Aquí está. Entonces, como aplica F4, entonces va a ser 5 o 6. Y de aquí al final estamos sumando 2. Entonces 5 más 2 son 7 y 6 más 2 son 8, ¿no? es lo que hace este bloque. Y por ejemplo aquí si nosotros tuviéramos como mencionaba de tipado, si yo le paso un string, pues esto nos va a regresar un error. De hecho vamos a ejecutarlo. Y aquí me dice que a ver si lo puedo escribir así, lo puedo hacer más. Eh, que no hay método que machee con suma de cadena integer, que solamente hay el candidato más cercano pues dice que es de tipo in64 y 64. Entonces esto pues nos da error. Limpiamos y ejecutamos. Y ahí está. Sumas 3 más 2 pues da 5, ¿no? Las funciones verídicas, como yo declaro que n valores, 1, 2, 2, 3, pues 6. Igual tenemos funciones que algunos operadores funcionan como funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el operador más, y eso ya sabe automáticamente Julia que va a ser una suma de todos los elementos que van dentro del paréntesis. Entonces tenemos 3, 4, son 7 y 5, 12, ¿no? Aquí está. Y por ejemplo lo que les decía, que queremos que el primer elemento no sea de tipo varídico y el siguiente elemento sí. Entonces 3 más 4 son 7 y más 5, 12 y más 1, 13. Porque solamente recibe un elemento. Y finalmente, pues ya que aprendimos a traer nuestras funciones, pues podemos hablar sobre utilizar otros módulos de Julia. Y para eso vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a ejemplificar eh, utilizando plots. Plots es un paquete de Julia que nos va a permitir generar gráficos y visualizaciones. Nos lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nada más a manera de ejemplo de cómo podemos utilizar las funciones en conjunto de esto. Aquí vamos a ver, ponerle z de x porque ya tenemos f de x ahí arriba, ¿no? eh, Entonces, para llamar a otro paquete utilizamos la sintaxis using seguido del nombre del paquete. En Python, por ejemplo, utilizaba import paquete, ¿no? O si necesitaban ciertos elementos o métodos del paquete, pues serían import paquete, import método, ¿no? Aquí en Julia se hace utilizando using plots. Luego aquí declaramos una función z de x que va a ser igual a x va a ser una función exponencial. Bueno, cuadrática. Entonces vamos a utilizar plot, que ya es una función que existe dentro del paquete plots. Y le vamos a decir que vaya desde el 0 hasta el 5 y que vaya aumentando de 0.1 en 0.1. Y aquí utilizamos otra de las sintaxis de las funciones anónimas, que es declarar de esta manera, que utilizamos es el valor de entrada, el argumento, luego la flechita, y aquí se realiza la operación. En este caso, como va a tomar los valores que se generan de acá, entonces digamos que el primer elemento va a ser 0, entonces va a aplicar z de x, ¿no? Z de x al cuadrado, pues bueno, a 0 al cuadrado, pues va a 0, ¿no? Va a ser nuestro primer elemento, y al final pues vamos a guardarlo dentro de una imagen. Aquí hacemos la limpieza. Y dice que ok, cuando pase esto, bueno, se copian esto tal cual, qué bueno que salió.
y se van hacia su intérprete de Julia, y lo pegan. Y va a empezar a instalar todo el paquete que necesita. En este caso necesitamos plots. Y pues va a tardar un poquito, porque son 140 paquetes. Depende también de la velocidad de su internet. En este caso pues estamos utilizando eh, Replit y creo que va un poquito rápido. Y pues una vez que acaba, pues ya podremos utilizar ese paquete. Esperamos. Y una vez que ya acabó, pues ya podríamos salir, utilizar plots. Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, que quieran instalar algún paquete que no venga por default en su instalación de Julia. Y solamente hacen import, package, ya sea línea por línea, le dan enter y luego de ahí hacen package.add. O una sola línea que sería import package, dos puntos, luego package.add y entre paréntesis y comilla doble sería el nombre del paquete, ¿no? Entonces, ejecutamos y esto nos va a generar una imagen. Esperamos que acabe. Aquí hubo un error, pero seguramente ya la generó. Aquí está. Y aquí vemos nuestra función barática que va haciendo esta curvita, ¿no? Y conforme va aumentando, pues también va aumentando, ¿no? Por ejemplo, cuando vale 2, de aquí, por aquí vale 4, ¿no? Cuando vale 3, por aquí vale 9, más o menos. 4, 16 y así, ¿no? Y pues eso sería todo sobre funciones. Y acuérdense que si quieren ver y conocer más sobre las funciones, siempre hay que leer el manual antes de consultarle a, no sé, a Google o a ChatGPT. Vayan siempre a la documentación. Y por mi parte sería todo y pues muchas gracias y que tengan un buen día y los vemos en el siguiente vídeo. Y no olviden dejar su like. Chao.